Nosotros vamos a iniciar una serie nueva, hermanos, de sermones. Vaya al libro de los Hechos. ¿Quién ha leído el libro de los Hechos por completo varias veces? Amén. Pues le voy a encargar una tarea, ¿verdad? Que lea el libro de los Hechos durante estas semanas que vamos a estar teniendo gracias mi hermana, nuestra serie de sermones en el libro de los Hechos, para que pueda usted tener una mejor idea de cómo es que el Espíritu de Cristo Jesús trabaja en su iglesia, ¿verdad? Cómo el Espíritu del Señor nos capacita, nos da todo lo necesario para cumplir con lo que Él, ¿verdad?, nos indica que es nuestra misión, propósito, ¿verdad?, como iglesia. Y es de mucha bendición, hermanos, ver cómo el Señor trabaja, ¿verdad?, por medio de los que están dispuestos. Entonces, esté leyendo el libro de los Hechos durante estas semanas y vea usted, hágase preguntas, subraye, ¿verdad? Memorice algunos versos. El día de hoy vamos a usar un verso muy común, ¿verdad?, muy memorizado. Pero si le quiere poner usted un nombre a la serie de sermones, vamos a llamarla El Camino, ¿verdad? El Camino, aprendiendo de la iglesia primitiva a vivir en la fe. Ver cómo es que el Señor, ¿verdad?, enseña a la iglesia primera, o cuando se establece, a vivir. ¿Qué camino debe, verdad, tomar? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 en adelante. Este libro lo escribe Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas. Creemos que Lucas era un doctor, un médico. Entonces era alguien estudiado, era alguien que podía redactar muy bien. Entonces Lucas le escribe esta carta, este libro, a Teófilo, un amigo de él. Se lo escribe como una manera para convencerlo y como continuación del Evangelio de Lucas. O sea, Lucas escribe el Evangelio de Lucas y se lo manda a Teófilo como una manera, ¿verdad?, de compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y después entonces continúa él y escribe el libro de los Hechos y se lo envía otra vez como una carta a Teófilo. Entonces dice así: Teófilo, en mi primer libro. ¿Cuál primer libro? Evangelio de Lucas, ¿ok? Te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Verso 3: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comían ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén. Tomen en cuenta este verso. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan, o sea, Juan el Bautista, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntó con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Fíjense los deseos de los apóstoles. Señor, ¿ya vas a liberar a Israel de los romanos? ¿Y ya vas a establecer, verdad, nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Así es que no sea metiche, hermanos. No ande buscando en YouTube cuándo es el día que Cristo regresará. No le corresponde a usted saberlo. Las señales sí. ¿Qué señales podemos ver? Ahí sí, interésese mucho. Pero el día, hermanos, solo el Padre lo sabe. Y aquí el Señor Jesús, hermanos, les cambia por completo, vamos a llamarle así, la jugada, la mentalidad, hermanos, en el verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo la mentalidad, ¿verdad?, de los apóstoles era una mentalidad humana, terrenal.
¿cuándo vas a liberar a Israel de estos romanos? ¿Y cuándo vas a traer tu reino para que seamos ya, verdad, contigo gobernantes? Una mentalidad humana. Y el Señor les dice, hey, eso no es lo importante ahorita. Lo importante es que ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder lo van a recibir para que sean mis testigos, no nada más aquí en Jerusalén, sino en toda Judea, es más, en Samaria y hasta lo último de la ¿qué? De la tierra. Verso 9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ¿verdad?, ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, o sea, ángeles, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están mirando aquí parados al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron, ¿qué? Irse. Amados, aquí vemos en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspira a Lucas a presentar la historia de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios que va a inundar todo el mundo. Desde la cruz, la resurrección de Jesús, que empieza en Jerusalén. Jerusalén fue el primer, ¿verdad?, testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero no iba a quedar esa noticia en Jerusalén. El propósito de Dios es que su iglesia se convirtiera en el testigo que iba a llegar a Judea, a Samaria y hasta lo último, ¿verdad?, de la tierra. Nada es más importante en el libro de los Hechos, amados, que la difusión, el compartir, ¿verdad?, el evangelio, la buena noticia de salvación. Jesús promete, hermanos, que el evangelio será escuchado en toda nación del mundo y después vendrá el fin. Y entonces el libro de los Hechos nos relata, hermanos, cómo el evangelio se extiende de Jerusalén a toda Judea, a Samaria y hasta, ¿verdad?, lo último de la tierra. Aquí vemos entonces que la promesa del Señor Jesús, amados, que les hace, ¿verdad?, a sus discípulos, es que no iban ellos a estar solos. Cuando Él estaba haciendo, ¿verdad?, ya les estaba revelando que iba a morir. Varias veces les dijo, pero yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No estarán solos. Yo les enviaré, ¿verdad?, un consolador que estará con ustedes. Y entonces el libro de los Hechos, hermanos, prácticamente es el relato de cómo se cumple la promesa del Señor Jesús hacia los discípulos y apóstoles. Y lo podemos nosotros, ¿verdad?, leer. Podemos ver esta historia hecha realidad. Y el hecho de que Jesús, hermanos, diga, me serán testigos en Jerusalén, en Judea y luego en Samaria. Fíjese muy bien, no nada más el Señor Jesús estaba diciendo, van a llevar mi evangelio a toda nación, porque había judíos en todas las naciones. No se trataba nada más de que iban a llevar el evangelio a los judíos que estaban en otras naciones. Cuando el Señor dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya los samaritanos eran otra nación, hermanos. Eran ya otra etnia, eran ya otra cultura. Lo que está diciendo aquí el Señor es, no nada más van a predicar el evangelio a los judíos que están en las naciones, sino que van a llevar el evangelio a todas las razas, a todas las naciones, a toda, ¿verdad?, la cultura. Y la tarea principal del pueblo de Dios, hermanos, que vemos en los Hechos, es dar testimonio del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Los discípulos fueron los primeros encargados en dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos lo vieron resucitado. Era muy necesario que los apóstoles vieran físicamente, tocaran físicamente, comieran físicamente, hermanos, con Jesús resucitado. Un Jesús que estuvo muerto 3 días, un Jesús que estuvo en la tumba 3 días y que resucitó y vivió, y que no dejó su cuerpo. No era un espíritu, un fantasma, sino que el cuerpo que estaba en la tumba resucitó. Y entonces ellos lo vieron, lo escucharon, lo tocaron. Inclusive se acuerdan aquel famoso pasaje donde Tomás dice, yo no les voy a creer que el Señor estuvo vivo si yo no meto mis dedos, ¿en dónde?
en sus heridas. El Señor Jesús se aparece y le dice: Tomás, Tomasito, incredulito, mete tus manos en mis heridas. ¿Qué dijo Tomás? Ay, Señor mío, Dios mío, ¿verdad? Dice el Señor Jesús: porque me viste, creíste, Tomás, pero bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Era necesario que los discípulos lo vieran, hermanos, lo escucharan, para después ellos llevar ese fiel testimonio a las naciones y decir: nosotros conocemos al Hijo de Dios, nosotros anduvimos con Él, lo escuchamos, nos enseñó, vimos cómo Él murió sin pecado en la cruz, lo vimos que lo enterraron, supimos que estuvo 3 días muertos y vimos que resucitó y comimos con Él y lo escuchamos. Y ahora traemos este mensaje para ustedes. Era necesario, hermanos, que los discípulos vieran y presenciaran, dieran testimonio de ese Dios vivo que estaba muerto y que resucitó. Pero lo maravilloso, hermanos, del libro de los Hechos es que los Hechos relatan, hermanos, prácticamente la vida de una iglesia que se está formando, que no existe, no existe. No hay religión cristiana como tal, hermanos. No había iglesia católica, no había mormones, no había testigos de Jehová, no había iglesia evangélica, no había iglesia pentecostés o bautista o asambleas. No había una fe en Cristo. Había una fe en el Dios todopoderoso, en el eterno, un Dios de Israel, pero no había un Dios de las naciones. No se conocía a un Mesías que iba a venir y salvar a todas las naciones. Era algo completamente nuevo. Y el libro de los Hechos relata, hermanos, cómo es que el Señor establece su iglesia y empieza, ¿verdad?, a crecer y empieza a fundarse y empieza entonces a vivir y a ser enseñado el mundo o las personas, ¿verdad?, a cómo agradar al Padre y cómo ir por ese camino, el único camino, ¿verdad?, que llevaría hacia Dios. Ahora, amados, esta misión que Dios les dio a los discípulos en Hechos 1:8 no es una misión exclusiva de los discípulos. O sea, no les encargó nada más el Señor Jesús a sus 12 apóstoles el predicar el evangelio. En realidad es una misión, hermanos, permanente de la iglesia. Esa misma misión de recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, es una misión que continúa hasta el día de hoy para cada discípulo de Cristo. Aquí la pregunta es: ¿eres discípulo de Cristo? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es: ¿sabes cuál es tu misión? Si la respuesta es no, es ser testigo del Señor. La tercera pregunta sería: ¿estás cumpliendo tu misión? Y aquí es donde debemos hacernos personalmente la pregunta: ¿yo estoy siendo testigo de Cristo hoy en día en mi hogar, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudios, en mi comunidad, en mi vecindario, en mi familia extendida, con mis amistades? ¿Soy testigo y testimonio de Cristo? ¿O de qué soy testigo? ¿Qué estoy haciendo? Dios siempre, hermanos, se ha interesado en que su pueblo conozca lo que Él es, quién es, lo que ha hecho y lo que hará. Y siempre está interesado en que su pueblo comparta las buenas noticias, el evangelio. Que no seamos una nación, un pueblo, hermanos, egoísta, que digamos: pues ya nosotros somos salvos, nosotros ya estamos bendecidos, pues ya lo hicimos. El Señor desea, hermanos, que todo mundo escuche las buenas noticias, su evangelio, su obra, su amor. Y no son los pastores los encargados de eso, hermanos, ni los misioneros. Es la iglesia. Todos nosotros somos testimonio de Cristo Jesús. Y aquí es donde entonces tenemos que aprender, hermanos, el camino. ¿Cómo llegar a ser lo que Dios dice que soy? ¿Cómo llegar a cumplir
el propósito que Dios quiere que cumpla. Aquí por eso el Señor fue muy claro, amados, cuando dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Cuando no tenemos bien definida la identidad de quienes somos en Cristo, hermanos, se pierde todo el motivo principal de la fe. ¿Qué es identidad? Identidad es qué es lo que eres o quién eres. En Cristo, hermanos, tienes que entender que eres siervo, eres hijo. Él es Padre y Él es Señor. Tú y yo somos siervos y somos hijos. El siervo y el hijo hacen lo que el Señor y el Padre ¿qué? Quiere. El hijo y el siervo no hacen lo que yo quiera. Y entonces aquí es, al ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo enseña a la iglesia primero, debemos nosotros tomar ese ejemplo. Y no es imposible. Y no es de que es que eran otros tiempos, hermano. Somos los mismos seres humanos. Tenemos las mismas carencias, la misma necesidad del Señor y el mismo poder, el Espíritu Santo. Podemos ser la iglesia que Cristo quiere, hermanos. Podemos ser los hombres y mujeres que Cristo quiere. Podemos ser los maridos, mujeres, hijos que Cristo quiere. Pero necesitamos entenderlo. Amados, el Señor siempre ha usado su pueblo o los que son suyos para ser testigos de Él. Si nos vamos al profeta Isaías capítulo 43, el verso 1, hermanos, es uno de mis favoritos. Isaías 43:1. Muy bello, hermanos. Si lo haces tú personal, ¿verdad? Ese verso te inspira mucha confianza en quién eres, en Cristo Jesús. Isaías 43. Cuando yo digo que lo hagas personal, cámbiale el nombre Jacobo Israel a tu nombre, ¿verdad? Pero ahora, Caleb, escucha al Señor quien te creó. Oh Caleb, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, yo te he llamado por tu nombre, eres mío. Pero hay una razón por la que el Señor me llamó, hermanos, y soy de Él. Verso 10. Pero tú eres mi testigo, Caleb. Fíjate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Pero verso 10 dice: porque soy de Él. Pero tú eres mi testigo, Caleb. Dice el Señor: tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Y cuando tú, hermanos, entiendes eso, que el Señor siempre ha tenido a su pueblo como luz para las naciones, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, entonces comprenderás, hermanos, que no eres parte, ¿verdad?, de nada más un mobiliario para venir a sentarte en una banca los días que hay reuniones en la iglesia. Eres más que un miembro de una iglesia, hermanos. Eres más que parte de un grupo, de una congregación. Eres el testimonio vivo de Cristo Jesús en la tierra. Y lo tienes que comprender, lo tienes que entender y lo tienes que vivir. Porque de esa manera, en realidad, amados, encontraremos el camino al Padre. Dios escoge, hermanos, gente común para hacer cosas extraordinarias. Y ese es el testimonio del libro de los Hechos. Casi en las Biblias dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, como tema. No, es Hechos del Espíritu Santo. Los apóstoles sin el Espíritu no eran nada. Por eso el Señor primero les dice: pero recibirán poder. Y cuando reciban el poder, entonces van a poder ser testigos. Al leer el relato, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leerlo, vamos a encontrar muchas notas importantes. Hechos capítulo 2. Recuérdese, estamos con la promesa del Señor Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. ¡Pum! Se quedan los discípulos con esa promesa: no nos vayamos de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. El Señor dijo que en 10 días más vendrá.
vamos a estar esperando al Señor. Está esperando los discípulos la promesa del Señor. Verso 1, Hechos 2:1. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Dónde se reunían los creyentes? Cada quien en su casa. En un mismo lugar. Pastor, ¿por qué siempre tenemos que ir a la iglesia los domingos? Pues porque los creyentes se reunían en un mismo lugar. Se reunían también entre las casas y en el templo, pero cada vez que podían, se reunían en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos verdaderos, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Acuérdese, mexicanos sabemos hasta en China, ¿sí? Latinos. Eso quiere decir que aunque un latino, un mexicano está en China, si alguien habla en español, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Quién está hablando en español? ¿Verdad? Entienda eso, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión había judíos, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo, quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, decían. Todas estas personas de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, decía la gente. Pero siempre hay los frijolitos negros, ¿verdad?, en el arroz, hermanos. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: están bien atravesados, están bien borrachos. Mira este relato. Al leer este relato, hermanos, hay muchas cosas que hay que resaltar. En primer lugar, tenemos que ver que aquí se está cumpliendo la promesa que el Señor había hecho en Juan 14:26. Es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar a otro consolador, el cual les recordará y les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Él estará con ustedes todos los días. Luego el Señor les vuelve a repetir esa promesa cuando Él está ya a punto de irse, la última vez que lo van a ver. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces aquí, hermanos, vemos en primer lugar que se cumple la promesa de enviar, ¿verdad?, al Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo no es un espíritu aparte de Cristo, hermanos, es el Espíritu de Cristo que es santo, es Cristo en espíritu, el Padre en espíritu, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, que se cumple, ¿verdad?, esta promesa. Y créanme, hermanos, que cuando el Señor Jesús les dijo en Juan 14, les enviaré a otro consolador, desde ese día, hermanos, los apóstoles empezaron a ¿qué? A esperar que esa promesa se cumpliera. ¿Qué son algunas cosas que usted ha anticipado que se cumplan? ¿Qué son cosas que usted tiene deseos que se cumplan en su vida? ¿Que le suban el sueldo, por ejemplo? Yo estoy deseando y que me suban el sueldo. ¿Qué son cosas que usted ha anticipado en su vida? Mi primer nieto, que nazca ya mi primer nieto. Nadie ha anticipado cosas en su vida, hermanos. Todos son zombies. Pues dígame, ¿qué cosas ha anticipado en su vida? ¿Qué cosas, hermanos?
hacer una carrera, pagar los biles, pagar los impuestos. Estos no. Son cosas que se anticipan, hermanos. Son cosas que sabemos que van a ocurrir, que las deseamos a veces, que no las deseamos, pero sabemos que van a ocurrir. Que el Espíritu Santo viniera, hermanos, el día de Pentecostés, era algo que estaba siendo anticipado por Dios y había sido prometido. Ahora, cuando Dios se hace presente, es muy obvio que es Dios. Cuando sea Dios, usted va a estar bien seguro que es Dios quien le está enviando a hacer algo. Dios se hace notar. Dios no es un angelito que te habla aquí, ¿verdad? Es el Señor de señores y el Rey de reyes. Cuando vemos en esta ocasión, hermanos, que el Espíritu Santo vino, hay algo muy en particular. Dice que vino como un viento recio y llamas de fuego. O sea, fue visible la venida del Espíritu Santo. No nada más fue, ¡ah! Siento bonito, ay, yo siento aquí en mi corazón. No, 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 no. No fue yo siento bonito. Fue algo que, dice Lucas, que se veía como fuego, hermanos, arriba de ellos, y un viento que ellos saben que no era de adentro, que venía de arriba, de afuera. Fue algo visible, algo palpable. El fuego, hermanos, es un indicativo de la presencia de Dios. Cuando usted recuerda, ¿verdad?, aquel joven de 40 años, bien joven, Moisés de 40 años, estaba cuidando las ovejas de su suegro. De repente vio fuego en un arbusto y se acercó. ¿Quién era ese fuego, hermanos? El Señor. Ya cuando Moisés trae al pueblo de Israel delante del monte Sinaí, ¿recuerda cómo bajó el Señor al monte Sinaí? Como fuego. ¿Recuerda usted también, verdad, qué era lo que le daba calor y luz al pueblo de Israel durante los 40 años en Israel? Una columna de fuego. Recuerda que cuando el pueblo de Israel estaba confundido, hermanos, en la idolatría, en el tiempo del rey Acab, Dios llamó al profeta Elías y le dijo: junta a todo Israel, junta a los profetas de Baal y de Acera, y vamos a tener un round, y vamos a ver que Dios, que Adón es el verdadero. Se fueron al monte Carmelo, ya saben la historia, hermanos. Aquellos bailaron, se cortaron, adoraron, invocaron a Baal, no cayó fuego del cielo. Pero cuando Elías oró, ¿qué cayó del cielo? Fuego, y consumió por completo, hermanos, el sacrificio, el altar y el agua que le habían echado ahí. Fuego, hermanos. Cuando Juan el Bautista declaró que vendría otro atrás de él, dijo: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dios es un Dios visible, Dios es un Dios que se nota, Dios es un Dios que puedes conocer. Y aquí, ¿verdad?, el día de Pentecostés, hermanos, los discípulos estaban anticipando esta venida, pero debían asegurarse que era Dios quien iba a venir ese día. Y el Señor se aseguró que ellos supieran que Él era, hermanos, y hizo esto, ¿verdad? Un viento recio y lenguas o como llamas de fuego sobre ellos. Y empezaron entonces ellos, hermanos, este maravilloso milagro de hablar en idiomas. Tenemos que entender que los apóstoles y los discípulos eran gente muy común, no eran universitarios, ¿verdad?, de Yale y de Harvard y de la universidad, ¿verdad?, de allá de México. No eran gentes con mucho estudio, hermanos, no eran gentes ricas, no eran gentes inclusive de una zona reconocida como gentes pudientes, sino cuando tú ves este pasaje dice: oye, estos de Galilea, ¿por qué están hablando en nuestros idiomas? Pues si estos son pelusilla, son hillbillies, rednecks de allá del cerro,
¿Por qué pueden hablar en nuestros idiomas? Fue un asombro, hermanos, para la gente culta, para la gente pudiente, para la gente que ha vivido en otro lugar, hermanos, y que, ¿verdad?, tiene los medios, de repente escuchar hablar a personas que ellos estimaban como personas ni promedio, hablaran en su idioma. Amados, el evangelio fue escuchado en diferentes idiomas. Aquí hay una escena que le voy a preguntar: ¿qué otra parte de la escritura le recuerda a este momento hablar en otros idiomas? La Torre de Babel. Muchas veces hemos visto al momento en que Dios les da lenguas a los humanos como un castigo para que ya no puedan hablar entre ellos. No es así, hermanos. Cuando Dios desciende, acuérdense que el Señor les había dicho a Adán y a Eva: multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Pero cuando los habitantes de Babel se juntaron, dijeron: hagamos una torre, hagámonos un nombre, lleguemos, ¿verdad?, hasta lo alto donde está Dios. Lo que ellos querían, hermanos, era tener, ¿verdad?, una manera de decir: nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, podemos hacer lo que queramos y no necesitamos a un Dios que gobierne sobre nosotros. Cuando Dios desciende, tú puedes leer el relato, ¿verdad?, en Génesis, es Génesis capítulo 11. Dice que el Señor descendió y dijo, y vio que los hombres eran uno solo, y que todo lo que se proponían lo podían hacer, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Entonces el Señor dijo: bajemos y confundamos con lenguas, con idiomas. De esa manera, hermanos, el Señor nos dio la herramienta a los seres humanos de poder convertir, ¿verdad?, diferentes etnias, naciones, y poder irnos y llenar la tierra como Él nos había dicho desde el principio. No fue una maldición, fue una herramienta los idiomas para poder cumplir, hermanos, con su mandato. Dios creó, hermanos, a los seres humanos a su propia imagen y quería que gobernáramos sobre la tierra. Y aquí es donde entonces los apóstoles y discípulos del Señor, si querían cumplir con el mandamiento de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿qué iban a necesitar, amados? Si el propósito era hablar el evangelio, ¿qué necesitaban? Idiomas. Necesitaban ser escuchados en cada lengua. Y aquí es donde entonces vemos que sucede este precioso milagro de hablar en idiomas. Porque si tú continúas la lectura, hermanos, de Hechos 2, que lo van a hacer y confío en su casa, del verso 14 en adelante, Pedro les presenta el evangelio. Pedro empieza a hablarles del maravilloso plan del Señor que tiene para cada ser humano que se arrepiente y cree en la obra del Hijo de Dios. Y se empieza a cumplir, hermanos, el propósito de la iglesia. La iglesia empieza a ser testigo, testimonio de Cristo. Pero fue hasta que el Espíritu Santo vino que la iglesia empezó a hacerlo. Quiero hoy terminar con esto. La iglesia, hermanos, somos gente común, como lo eran los discípulos. Gente, ¿verdad?, ordinaria. No tenemos algo extraordinario, hermanos. Somos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, normales. Pero tenemos lo más glorioso y lo más poderoso, hermanos, que existe: el Espíritu de Cristo en nosotros. Y eso es lo que nos da identidad. Hay mucha fe de diferentes maneras en este mundo, hermanos, pero solo los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y lo que nos distingue entonces de las religiones y las falsas fe es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, vamos a poder cumplir y hacer, hermanos, todo lo que Él nos dice y nos pide hacerlo, pero solo por medio de su poder. Y si no estás lleno del Espíritu Santo del Señor,
La pregunta es, ¿podremos hacer el trabajo? No. Y entonces el reto es, amado, mira en el libro de los Hechos, aprende, observa, adquiere sabiduría, ve los testimonios de cómo el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona que esté dispuesta y que se sacrifica por Cristo. A cualquier persona la puede usar para hacer cosas extraordinarias. No las hace por sí mismo, no las hacemos por nosotros mismos, es el Espíritu del Señor. Pídele al Señor, amados, durante este tiempo que te llene de Él, pero tú buscas ser lleno de Él. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? El Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Bájale un poquito al YouTube, bájale un poquito al Netflix, a Prime, a las novelitas, y métete aquí. Métete aquí. Aparta tiempo, levántate más temprano. Tu día y mi día es el mismo, 24 horas. Tú no puedes decir, es que no tengo tiempo. Tienes el mismo tiempo que todos, nada más que lo usas diferente. Y si tú quieres ser testigo y testimonio de Cristo, hermanos, vas a tener que invertir tu tiempo en Cristo. ¿Quieres llenarte de Él? Tienes que empezar aquí. La oración. Amados, ya lo sabemos, la oración es la médula espinal de la vida y la fe. Si no buscas al Señor en oración, entonces no lo buscas. La iglesia es un medio de Dios para empezar también a ayudarnos a ser llenos. El amor, el servicio a los demás. Busca intencionalmente ser lleno del Espíritu de Cristo y te sorprenderás lo que el Señor puede hacer contigo, conmigo, para su reino y para su gloria. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Bendito eres, Hijo de Dios. Gracias por enviarnos el Consolador, Señor, tu propio Espíritu, Señor, dentro de nosotros. Aquel que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye, que nos anima, que nos disciplina, que nos da la sabiduría, el entendimiento, Señor. Nos da el discernimiento para hacer y no hacer, Señor, lo que está en tu contra. Necesitamos, Señor, y cuánto dependemos, Señor, de tu Espíritu para poder hacer todas las cosas. Tú dijiste, Señor Jesús, sin mí nada pueden hacer. Necesitamos, Señor, esa savia, esa comida, ese pan que cada día, Señor, nuestro espíritu, Señor, anhela para poder permanecer fuertes, creciendo, Señor, esperanzados, firmes en la fe. Señor Jesús, que veamos que no solamente tú viviste, Padre, de una manera extraordinaria para el Padre, sino que tú, por medio de tu Espíritu en cada hijo, Señor, el libro de los Hechos nos relata cómo todos los creyentes, Padre, podían vivir en tu voluntad. Y así, Señor, hasta el día de hoy también lo podemos hacer. Pero ayúdanos a tener el sacrificio, Señor, a invertir, Señor, a estar dispuestos a pasar, Padre, por el sufrimiento para poder tener esa llenura de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Lo necesitamos, yo lo necesito, tu iglesia lo necesita, Señor Jesús. Clamamos, Padre, por una llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para cada uno de tus hijos, para cada uno, Señor, de los que anhelan realmente servirte y seguirte, Señor Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, pero permítenos buscarte y encontrarte, Señor. Lo necesitamos tanto, Padre, y sabemos que lo podemos obtener porque tú así lo dices, que el que busca de ti con todo corazón, Señor, tú abres los brazos y lo tomas, Señor, que tú tocas la puerta, entras, cenas con Él y Él contigo y tú nos llenas, bendito Dios. Así es que, Padre, pedimos que nos ayudes a permitirte llenarnos de ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, bendito eres, Padre, y déjanos ver tu gloria sobre tu iglesia y este mundo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.